vamos a ver el tema de la unidad 3 que corresponde a condicionamiento de señales. Vamos a ver qué es acondicionamiento de señales, qué significa, por qué lo necesitamos y qué elemento nos puede ayudar a realizar esto. En este caso, vamos a hablar de lo que es el amplificador operacional. Es un dispositivo electrónico que nos puede ayudar de muchas maneras diferentes, dependiendo cómo nosotros lo armemos. Entonces eso es lo que espero que aprendamos en este video. Recuerden tomar sus apuntes y cualquier duda o comentario la vemos en asesoría. Vamos a comenzar este tema nuevo. Realmente este tema de acondicionamiento de señal, vamos a ver qué es el acondicionamiento de señal, para qué se utiliza y vamos a tratar un dispositivo que es muy utilizado para acondicionar la señal, que es el amplificador operacional, ¿sí? Entonces me voy a enfocar más en ese, pero vamos a platicar un poquito qué cosas puedo hacer yo para realizar el acondicionamiento de una señal, ¿sí? Como conceptos claves, bueno, por ahí nosotros ya habíamos hablado anteriormente, ya habíamos visto inclusive lo que es esta diapositiva. Solo recordar qué es un sensor. Recuerden que es algo que toma una magnitud, sea física, química, inclusive podría ser eléctrica, y la convierte en otra señal de salida que es eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué digo eléctrica? Porque sí podría ser física como velocidad, distancia, pero también podría ser eléctrica. A lo mejor yo podría medir corrientes muy altas o voltajes muy altos y tener señales pequeñas que yo pueda trabajar, ¿sí? Si yo tengo una señal de alta tensión, a lo mejor la puedo medir, pero pues no voy a trabajar con alta tensión. Yo lo que quiero es que ese sensor, esa señal, la convierta en una señal eléctrica más pequeña, ¿sí? Recuerden que la salida de un sensor siempre es una señal eléctrica. Ahora, los sensores nos dan señales eléctricas. Podríamos tener una señal de voltaje, ¿sí? Como se ve aquí. Inclusive hablamos de una señal analógica, podría ser. Recuerden que la señal analógica es aquella que varía dentro de un rango. En este ejemplo está variando de 0 a 7 volts. Y por ejemplo, a lo mejor esta gráfica viene de un sensor de temperatura, ¿sí? ¿Qué significa? Que a lo mejor amanece y empieza a subir la temperatura, llega a su punto máximo y luego atardece y baja la señal, ¿sí? Obviamente, esta ya es la señal en voltaje que me está entregando el sensor, ¿sí? Esta podría ser un tipo de señal que me entregue mi sensor, pero también, especialmente en la industria, se usan más las señales de corriente, ¿sí? ¿Qué significa? Que en lugar del voltaje ir variando de acuerdo a la variable, lo que varía es la corriente. En la industria normalmente hablamos de una escala que se llama 4 a 20 miliamperes. Significa que tú puedes tener un sensor de temperatura, de presión, de nivel, de flujo, ¿sí? Y te va a dar una señal que puede variar linealmente de 4 a 20 miliamperes. En este caso, fíjense, es uno de temperatura y que dice que el sensor cuando está a 0 grados te entrega 4 miliamperes. Cuando está a 25 grados, te entrega 8 y así linealmente hasta que llega a los 100 grados y te entrega 20. Entonces, este tipo de sensores entregan señales muy bonitas, muy lineales, pero son señales de corriente, ¿sí? También estas son muy prácticas. A veces tenemos algunos dispositivos que la leen directamente, ¿sí? Por ejemplo, los PLCs, a lo mejor le puedo conectar directamente este sensor e identifica lo que es la señal. Pero, por ejemplo, si ustedes están usando un Arduino, el Arduino, lo vamos a platicar más adelante, solo lee señales de voltaje. ¿Qué significa? Que yo tendré que convertir esa señal de corriente a una señal de voltaje, ¿sí? Realmente cuando trabajamos con Arduino, la mayoría de sensores que vamos a utilizar van a dar señales de voltaje, pero es importante que sepan que tanto hay señales de voltaje como hay señales de corriente. ¿Por qué en la industria se usan las señales de corriente, chicos? Porque el voltaje es muy fácil que se le meta ruido, ¿sí? Si tú acercas una fuente electromagnética a un sensor que te da milivolts, señales bien pequeñitas de voltaje, imagínate que varían milivolts, y de repente le acercas una fuente de alterna o un imán o algo que pueda cambiar esa medición, vamos a ver picos enormes en el cambio de voltaje, ¿sí? Porque se puede autoinducir. Pero, ¿qué pasa en las señales de corriente? Este cambio es menor. Entonces, las señales de corriente tienden a mantenerse mejor en ambientes donde puede haber mucho ruido o muchas fuentes de ruido. La de voltaje sí se puede ver afectado y es alguna de las razones porque a veces me arman un control o un proyecto
y el sensor no funciona, y no funciona, y es porque realmente se le está metiendo algún tipo de ruido y es porque es un sensor de voltaje. Si tuviéramos sensores de corriente, estos son menos perceptibles al ruido, ¿sí? Entonces, en la industria queda muy claro que la mayoría de los sensores son más robustos y hablamos de sensores que dan señal de corriente. Ahora, ¿qué es el acondicionamiento de señal? Ahorita nada más hablamos un poquito de sensorcitos, que hay sensores que dan voltaje, señal de voltaje, y otros que dan señal de corriente, ¿sí? O sea, que están, pues que dependiendo la variable medida te van a dar o un cambio en voltaje o un cambio en corriente. Los que nosotros vamos a trabajar van a ser de voltaje, pero es importante que en la industria sepan que el que se utiliza más es el de corriente. Ahora, ¿qué es el acondicionamiento de señal? Porque esta unidad, la unidad 3, se llama así. Acondicionamiento de señal se refiere a todo eso que podemos hacer con circuitos, con electrónica, normalmente son circuitos de acondicionamiento de señal, que se utilizan para que nosotros podamos tomar esas señales que vienen del sensor y las podamos interpretar, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen un sensor que les da de 0 a 20 volts, ¿sí? Y bien padre, cambia la temperatura y dependiendo del cambio de temperatura, les varía desde 0 hasta 20. Ahí está, ahí vamos bien. Si yo quisiera adquirir esa señal con una tarjeta de adquisición de datos o con un Arduino que solo recibe señales de 0 a 5, ¿qué va a pasar? Si yo le meto los 20 volts, vamos a dañar Arduino, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que tomar esa señal de 0 a 20 y acondicionarla de forma que se vuelva más pequeña, pero igual sea proporcional. Este cambio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se llama atenuar la señal. Voy a convertir una señal de 0 a 20 a una señal de 0 a 5 para que mi Arduino la pueda leer, no se dañe, y esto es a lo que se le llama condicionamiento de señal. Aquí les estoy hablando de una señal grande que la condiciono a una pequeña. Pero, ¿qué pasa? Yo podría tener el caso anterior. Yo les decía, imagínense un sensor que les da milivolts, así, mili o microvolts, ¿no? Algo muy, muy pequeño, pues yo necesito esa señal agrandarla para ver mejor esos cambios. Y entonces, una señal pequeña, yo la puedo convertir en una señal grande, ¿sí? Con acondicionamiento de señal, a lo mejor yo podría sumar señales, restar señales, agrandar o multiplicar señales, es como multiplicarlos por una ganancia, que es lo de amplificar. Yo podría amplificar una señal 10 veces, 100 veces, 1000 veces, ¿sí? O reducirla, ¿sí? También hay otros tipos de funciones, por ejemplo, yo ahorita les mencioné amplificación, atenuación es lo contrario, pero yo podría filtrar una señal, eso también es un circuito de acondicionamiento. Imagínense que tengan una señal con mucho ruido y yo no quiero ese ruido, entonces yo podría hacer ya sea por medios físicos, con dispositivos electrónicos o con medios digitales como una computadora, tomar esa señal y volverla más limpia, ¿sí? Filtrarla y o adaptar la señal, lo que es, ¿sí? Algunos ejemplos, bueno, aquí viene escalamiento, amplificación, linealización. Ahorita vamos a platicar un poco de eso, compensación de unión fría, filtrado, atenuación, excitación, ¿sí? Entonces vamos a ver varios términos, pero yo me voy a enfocar un poco más en lo que es amplificación y atenuación, porque es donde tenemos que ver el amplificador operacional, que es un dispositivo. Entonces, ¿por qué condiciono señales? Uno, porque protejo contra el daño. Yo les decía, si la señal que aguanta mi Arduino es de solo 0,5, si yo le pongo de 0 a 20, adiós Arduino, ¿sí? Convierto señales en el tipo adecuado. Imagínense que ustedes tengan un sensor que les da una señal de corriente, pero yo solo tengo Arduino para adquirir la señal. Voy a tener que convertir esa señal de corriente en una señal de voltaje para obtener el nivel adecuado de la señal. A lo mejor yo tengo una señal enorme y la tengo que volver pequeña para yo poder leerla, o a lo mejor tengo una señal muy pequeña y la tengo que amplificar para poder leerla, para eliminar o reducir ruido y pues para manipular la señal, ¿sí? También podría ser otro de los usos. El amplificador, ¿sí? ¿Qué es el amplificador? El nombre lo dice, pues amplifica la señal. Cuando hablamos de una amplificación, significa que en la entrada, aquí se ve, tenemos una señal pequeña y la hacemos pasar por un amplificador y se vuelve una señal más amplia, más grande. Normalmente el amplificador va a tener una ganancia, ¿sí? A lo mejor esta ganancia es 2
y entonces una señal de tal amplitud se va a volver del doble, ¿sí? Yo podría amplificar n veces y entonces esa señal la puedo volver grande. ¿Qué es atenuación? Es lo contrario, ¿sí? Imaginen que igual tengo una señal grande y la hago pasar por algo que se le llama, en este caso sería un atenuador en lugar de un amplificador, y mi señal a lo mejor de ser de un tamaño se vuelve de la mitad, ¿sí? ¿Qué significa? Seguimos teniendo una ganancia, pero ahora la ganancia en la atenuación es menor a 1. Acá en la amplificación la ganancia tiene que ser mayor a 1 porque la voy a amplificar 2 veces, 3 veces, 100 veces. Sí, significa que la señal de entrada la voy a multiplicar por 100. Y si yo aquí tengo un milivolt, la señal de la salida va a ser de 100 milivolts. Pero, ¿qué pasa en atenuación? Mi ganancia, imagínense que es de 0.5. Fíjense, es menor a 1, ¿sí? Y entonces, si entra una señal de 100 milivolts, la salida sería de 50 milivolts. Estaría reduciendo al 50% o a la mitad mi señal. Vamos a ver más adelante cómo se calculan las ganancias y con qué lo vamos a hacer. Pero es importante que sepan que la atenuación lo que hace es que recibe una señal de entrada, una señal de entrada, acá está, y obtenemos una señal de salida más pequeña. Fíjense, la ganancia de la atenuación, si esta fuera marcada como la pendiente con ganancia 1, la ganancia tiene que ser menor a 1. En cambio, en la amplificación, la ganancia se vuelve mayor a 1 y de una señal de entrada la voy a tener todavía mayor. Entonces, recuerden, el término correcto contrario a la amplificación es la atenuación. Realmente los dos tratan de ganancias, solo que en amplificación la entrada la multiplicas por una ganancia mayor a 1 y en la atenuación la entrada la multiplicas por una ganancia menor a 1. Hablando de lo que es atenuación, quiero hacer un stop aquí antes de continuar porque quiero que veamos lo que es el divisor de voltaje, ¿sí? En este caso, aquí les pongo algunas fórmulas, pero me gustaría que lo viéramos desde Khan Academy. Ahí viene el video de cómo hacer el cálculo del divisor. Yo les voy a dar la idea general. Si yo quiero reducir un voltaje o atenuarlo, una forma de hacerlo es haciendo un divisor de voltaje. ¿Qué es eso? Pues divide el voltaje, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? Realmente, imagínense un circuito en serie donde ustedes tienen dos resistencias. Si ustedes aquí tienen 10 volts y las dos resistencias tienen el mismo valor, imagínense un K y un K, ¿qué va a pasar con el voltaje? Recuerden que en un circuito en serie los voltajes se dividen y son proporcionales a los valores de las resistencias. Si las dos resistencias en serie son iguales, significa que cada resistencia va a tener el mismo voltaje. Entonces, fíjense, una señal de 10 volts, yo aquí mediría solo la de una resistencia, la de R2. Aquí yo tendría 5 volts. ¿Y qué podríamos hacer? Pues jugar con estos valores y entonces a lo mejor aquí tener un volt, a lo mejor tener 5, como si las dos resistencias fueran iguales, o a lo mejor modifico los valores de forma que este voltaje sea mayor. Sí, entonces realmente lo que se hace en un divisor de voltaje es jugar con los valores de las resistencias y entonces hacer que el voltaje en ellas dos se divida y yo poder tomar una señal de voltaje menor. ¿Cuál es lo complicado aquí o el por qué también, aunque esta es una forma muy fácil de bajar el voltaje, tiene sus contras? Que recuerden que al tener voltaje y al ustedes tener resistencias, están modificando la corriente que pasa a través de ellas, ¿sí? Entonces, la corriente que nos da el sistema puede ser limitada. También este tipo de sistemas al tener muchas resistencias, estamos disipando energía, ¿sí? Estamos teniendo pérdidas de energía, pero véanlo como un circuito en serie donde el voltaje se divide entre las dos resistencias, entonces dependiendo de los valores de las resistencias es cuánto voltaje yo puedo obtener, ¿sí? Les voy a pedir en esta parte, por favor, que vayan y revisen este link, se los voy a publicar también en el Classroom para que vean paso a paso cómo es que se sacan las fórmulas del divisor de voltaje, ¿sí? Al final, aquí está, tú puedes tener una entrada 1, bueno, aquí dice BT, esta es BIN,
pero la salida está dada por R2 entre R1 más R2 por el voltaje de la entrada. Lo vamos a checar. Entonces sí les voy a pedir que por favor vayan a Khan Academy, tomen estos apuntes y también los revisamos en asesoría. Vamos a entrar en tema de lo que es el amplificador operacional. Sí, el amplificador operacional es un dispositivo electrónico que nos sirve para especialmente, pues como lo dice, amplificar una señal. Cuando hablamos de amplificación, puede ser una amplificación positiva o negativa, o una amplificación mayor a 1, que lo que hace es que lo que entre lo vas a multiplicar por algo mayor a 1 y se va a volver más grande, o que lo que tengas, la señal que tengas a la entrada de voltaje, la va a reducir. Es decir, la ganancia tendría que ser menor a 1. Si yo tengo un volt y lo multiplico por 0.5, se va a volver medio volt y eso es atenuación, ¿sí? Es bien importante entender que el amplificador operacional tiene este símbolo electrónico. Es un triangulito, cuenta con dos entradas, una entrada inversora, que es la entrada negativa, y una entrada no inversora, que es la entrada positiva. Una salida y alimentación dual. La mayoría de los amplificadores operacionales significa que necesitan voltaje positivo y voltaje negativo de alimentación para funcionar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo necesito una fuente que a lo mejor me dé más 12 y menos 12 volts. Hay amplificadores operacionales que no necesitan voltaje positivo y negativo, solo funcionan con voltaje positivo, pero esos amplificadores tienden a ser más caros. Ahora, ¿cómo lo van a ver cuando ustedes vayan y soliciten uno a la tienda de electrónica? Podemos encontrarlos en chips o cucarachitas o circuitos integrados de 14 patitas o de 8. ¿Qué significa? Que si ustedes compran un amplificador de 8, el circuito integrado va a tener un amplificador. ¿Sí? Si se fijan, aquí está la entrada inversora, no inversora, salida y su alimentación dual. Las otras patitas puede que no vayan conectadas a nada, están vacías, pero es importante que esas 5 sí las conectemos correctamente. Si nosotros no alimentamos correctamente el amplificador, él no va a funcionar y no va a hacer lo que queramos que haga. En el caso del de 14 patitas, podemos ver que dentro lo que tiene son 4 amplificadores y basta con alimentar el chip para que los 4 trabajen. Ustedes podrían utilizar solo uno, utilizar solo 2, utilizar los 4, por ejemplo, pero mientras ustedes alimenten el chip, los 4 van a querer trabajar, ¿sí? Fíjense, en este caso, cada amplificador de esos 4, aquí están los 4, tiene su entrada inversora, no inversora y su salida. Entrada inversora, no inversora, su salida, la alimentación, etc. ¿Sí? Se les llama OP-AMP también y es de, pues, sus siglas en inglés, pero bueno, en español les decimos amplificadores operacionales. Recuerden, tienen 2 entradas y una salida. Aquí, bueno, se hace el zoom un poco más grande. Recuerden que dependiendo del amplificador que compren, lo que se recomienda es que busquen su hoja de datos para que vean cómo están acomodados los amplificadores dentro. Podría ser que usen otras patitas o que estén en desacomodo y en lugar de ver hacia afuera estén viendo hacia adentro. Si este es otro amplificador, realmente los más comunes en el de 4 es el TL084, lo venden en casi todas las de electrónica y, por ejemplo, uno individual es el 741. Pero bueno, hay muchos modelos diferentes. Y que quede claro, chicos, entonces, que estemos familiarizados con que tiene una entrada inversora, una no inversora o la positiva, ¿sí? Alimentación dual tiene que ser simétrica. Si yo lo alimento con 15 en una patita, tiene que tener menos 15 en la otra y la salida. Igual podemos tener de un amplificador o de 4. ¿Para qué me sirve este amplificador? Realmente les va a servir para hacer muchas cosas dependiendo cómo ustedes lo conecten, ¿sí? Es el mismo circuito, pero ustedes pueden cambiar la conexión y él va a cambiar su función. Por ejemplo, aquí les muestro unos circuitos. Ahorita lo vamos a platicar la conexión, vamos a platicar la solución, pero más adelante, terminando esta explicación, les voy a mostrar las fotografías de cómo quedaría resuelto, pero por favor ustedes vayan intentando resolverlo conforme lo vayamos platicando.
Amplificador inversor, el primero y el más, creo que es el más común. ¿Qué tiene? Si se fijan, la patita no inversora la conectamos a tierra. Vamos a poner una resistencia desde la salida hasta la entrada inversora y de la misma conexión a un voltaje de entrada. ¿Qué va a hacer este amplificador inversor? Pues como lo dice el nombre, va a amplificar el voltaje de entrada, pero lo va a invertir, ¿sí? Es bien importante entender que aquí hay dos resistencias. Yo voy a llamar RF o resistencia de referencia la que va de la salida a la entrada y R1 la que va de la entrada, del voltaje de entrada a la entrada inversora. ¿Qué hace? Va a amplificar ese voltaje. ¿Cuánto? Pues dependiendo cuánto valgan estas resistencias. Ustedes podrían jugar con estos valores y jugar con la ganancia, ¿sí? ¿Qué hace estos valores? Pues dependiendo del valor que tenga en RF, lo voy a dividir entre R1 y esa va a ser mi ganancia, ¿sí? En este caso, fíjense, RF, bueno, aquí se llama R2 y vale 500K. R1 vale 5K. Significa que 500 entre 5 me va a dar 100. Y esa es la ganancia de este circuito, ¿sí? Ahora, ¿qué va a hacer? Pues va a multiplicar el voltaje de la entrada por la ganancia y la invierte. Significa que si el voltaje en la entrada es positivo, el voltaje en la salida va a ser negativo. Y si el voltaje en la entrada es negativo, el voltaje en la salida va a ser positivo. Por ejemplo, aquí ya habíamos dicho 500 entre 5, 100. 1 milivolt por 100 son 100 milivolts, pero como está conectado, es un amplificador inversor. La entrada del voltaje va a la patita negativa, entonces lo va a invertir y entonces en lugar de ser 1 por 100 va a ser menos 1 por 100, significa 1 por 100, 100 milivolts, pero como es un amplificador inversor, aquí está el signo negativo, mi salida va a ser de menos 100 milivolts. Entonces este amplificador puede tener una señal de 1 milivolt a la entrada y va a tener una de menos 100 milivolts a la salida. Si este valor cambia en el tiempo, el amplificador va a seguir trabajando y también va a cambiar en el tiempo la salida. Es decir, si la entrada ahora ya no es 1 milivolt, ahora es 2, a la salida tendríamos menos 200 milivolts, ¿sí? Entonces, este es un amplificador inversor. ¿Qué pasa si yo quisiera reducir el voltaje en lugar de amplificarlo? ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Jugar con los valores de estas dos resistencias. Y si se fijan aquí, RF o R2 es mayor que R1. Pero si ustedes ponen mayor R1 que R2, este amplificador ya no amplificaría la señal, sino que la atenuaría, porque la división les daría menor a 1, que era lo que les decía, ¿no? Entonces, solo para que quede claro, este se puede utilizar para amplificar o atenuar la señal, pero recuerden que siempre se las invierte. Ahora, vamos a ver uno que no invierte la señal, es el amplificador no inversor. ¿Qué cambia? Si se fijan, también tienen una RF, una resistencia de referencia que va de la salida a la entrada inversora, pero hay otra resistencia que va de esa unión a tierra. Acá iba voltaje, si se fijan, aquí va tierra y el voltaje de entrada ahora se conecta en la patita positiva. ¿Qué significa? Que este amplificador, el voltaje que entre no lo va a invertir. Si se fijan, aquí ya no tenemos en la fórmula un signo negativo. Pero la ganancia ya no va a estar dado solo por RF entre R1. Siempre a la ganancia se le va a sumar 1. Es bien importante que recuerden que cuando es un amplificador no inversor, el voltaje va a la patita positiva, acá el voltaje va a la patita negativa. Pero a la ganancia se le suma 1. Vamos a ver este ejemplo nada más platicado. Más adelante les voy a mostrar lo que es la solución. ¿Cuál sería mi ganancia? 10 entre 1, 10K entre 1K, 10. ¿Sí? Entonces la ganancia de este amplificador es de 10 más 1, sería de 11. Y si a la entrada yo tengo 0.5 volts, significa que esos 0.5 se van a multiplicar por los 11. 0.5 por 11 me va a dar 5.5 volts. Significa que si yo tengo una entrada de 0.5 volts, yo a la salida de este circuito tendría 5.5 volts. Amplificaría esa señal
11 veces sin invertirla, es decir, si es positiva la entrada, la salida sigue siendo positiva, ¿sí? Entonces, ustedes podrían jugar con este tipo de circuitos y amplificar la señal o invertirla también cuanta ustedes gusten, simplemente diciendo, por ejemplo, si yo quisiera amplificar mi señal al doble, pues yo sé que RF, en este caso, tiene que ser el doble que R1. Por ejemplo, 200K y 100K, porque 200 entre 100 me da 2, ¿sí? Entonces, ustedes podrían ir jugando con este tipo de circuitos, pero recuerden que en este el voltaje se invierte, en este el voltaje se mantiene, pero a la ganancia se le suma 1. El tercer circuito que vamos a ver con amplificadores, si se fijan, ya es diferente a los anteriores. Este no trae ninguna resistencia. Se le conoce como seguidor de voltaje o un amplificador separado. ¿Para qué me sirve un seguidor de voltaje? Pues como el nombre lo dice, el voltaje que yo tenga a la entrada va a ser el mismo voltaje que me entrega la salida, ¿sí? ¿Qué significa? Aquí veo la imagen que si entra a 10 volts, salen 10 volts. Si se fijan, solo hay que conectar el voltaje de entrada a la patita no inversora o la patita positiva y se une la salida con la patita inversora. Y dirán, ¿para qué me sirve? Sí, lo mismo que tengo en la entrada, tengo en la salida, no estoy haciendo ninguna operación. Es como si yo tuviera una ganancia de 1. Fíjense por qué. Yo les decía que, por ejemplo, vamos a hacer el caso hipotético donde ustedes tienen que alimentar una carga que necesita 5 volts, pero ustedes tienen una fuente de 10 volts, ¿sí? Este es el ejemplo. Imagínense que ustedes, esta carga, puede ser un motor, un foco, lo que sea que necesiten, trabaja con 5 volts, pero ustedes tienen 10 volts de fuente. Ustedes aplicando el divisor de voltaje, pues dicen, ay, pues pongo dos resistencias iguales y los 10 volts se van a bajar a 5. Pero, ¿qué pasa al ustedes, su circuito, su carga, tener una resistencia interna? Esta resistencia se va a poner, es como si la pusieran en paralelo con esta de aquí abajo. Y recuerden que las resistencias en paralelo se vuelven una y todo el valor se modifica, ¿sí? Entonces, este valor en paralelo va a ser mucho menor que solo 10K. ¿Y qué va a pasar? Que en lugar de tener 5 volts en mi carga, ustedes van a observar que tienen menos voltaje y entonces su circuito no va a funcionar correctamente porque aunque ustedes, si no tuvieran esa carga de 100 ohms, aquí a la mitad sí tendríamos 5 volts porque las dos resistencias están en serie, están iguales. Al ustedes conectar un circuito con determinada resistencia, mi resistencia final se vería afectada y entonces el voltaje va a caer. Y es lo que pasa a veces cuando tienen una fuente de voltaje, conectan un circuito y aunque ustedes la fuente, por ejemplo, la pongan a 9 volts, que observan, se cae a 2, se cae a 3 y entonces ya no funciona porque lo que ustedes tenían que alimentar con 9 ahora lo están alimentando con menos. Esto se debe a las resistencias internas, por ejemplo, de mi fuente de alimentación, como la resistencia interna de mi circuito. ¿Sí? Y entonces, cuando tengamos este tipo de problemas, ¿dónde podemos poner el seguidor de voltaje? ¿Sí? Esto de las resistencias internas se les llama impedancia. ¿Sí? Cuando hablamos de impedancia, hablamos de la resistencia interna de algo. ¿Sí? Entonces, aquí fíjense en el siguiente caso. Tengo estas dos resistencias en serie. Como valen lo mismo, y si en la fuente hay 10 volts, el voltaje se va a dividir a la mitad. Y entonces aquí yo tendría 5 volts, pero esos 5 volts pasan por un seguidor de voltaje que me asegura que aquí haya 5 volts y que esos 5 volts se vayan directamente a mi carga, ¿sí? Entonces lo que hace el seguidor de voltaje es como si separara las resistencias eléctricas o separara las impedancias, ¿sí? Entonces nos resuelve este tipo de problemas. Si alguna vez ustedes tienen un problema que conectan algo y se les cae el voltaje es porque seguramente están teniendo un tipo de problema así. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Meter un seguidor de voltaje, el cual me va a separar las resistencias, pero me mantiene el voltaje. Entonces, asegura que mi carga esté bien alimentada. ¿Qué otros amplificadores hay? ¿Sí? Sumador. Fíjense, ustedes ya vieron el amplificador
inversor, que invierte el voltaje y lo amplifica o lo atenúa, dependiendo de la ganancia, pero siempre lo invierte. El amplificador no inversor, que no invierte el voltaje, igual lo amplifica o lo atenúa. Recuerden que la ganancia ahí cambia. El seguidor de voltaje. Y el cuarto que vamos a ver se llama amplificador sumador. Este amplificador sumador, ¿qué hace o cómo va conectado? Vamos a analizar el circuito. La patita no inversora va a tierra y en la patita inversora vamos a conectar una resistencia de referencia que va de esa patita a la salida, pero también podemos sacar varias resistencias y aquí conectar n número de voltajes, ¿sí? Por ejemplo, que tiene B1, B2 y podríamos tener hasta Bn. Yo podría poner 10 voltajes, podría poner 5 o aquí, por ejemplo, en este ejemplo se conectan 3, el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C, ¿sí? Cada uno de los voltajes se va a ver amplificado por la relación que tenga con sus resistencias. Por ejemplo, el voltaje 1 se va a ver amplificado por RF entre R1. Aquí está, es esto. El voltaje 2 se va a ver amplificado por RF entre R2 y así se irían R3 por RF entre R3, R4 por RF entre R4 y así se podrían. RF, si se fijan, es la misma para todos, pero esta resistencia puede cambiar. Y entonces cada voltaje podría tener su propia ganancia. Vamos a ver las ganancias de cada voltaje en este ejemplo. El voltaje A tendría una ganancia de 360 entre 90. 360 entre 90 da 4. Entonces, el voltaje que esté en A se va a multiplicar 4 veces. El voltaje que esté en B sería 360 entre 60, que sería 6. Significa que el voltaje que esté en B se va a ver amplificado 6 veces. Ahora el voltaje en C, pues sería 360 entre 45, que es 8 veces, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer este circuito? Pues me va a amplificar cada uno de esos voltajes, pero como el nombre lo dice, me los va a sumar, ¿sí? Entonces me sumaría A por la ganancia de A, más B por la ganancia de B, más C por la ganancia de C. Pero como todos los voltajes están conectadas en la patita inversora, adivinen qué, aquí está. El voltaje, la suma, la salida va a ser invertida. Significa que si aquí hay puros voltajes positivos, me los va a sumar, me los va a amplificar, pero me los va a dar con el signo contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Resuelvan esta fórmula y vean a qué resultados llegan. Aquí dice que A vale 0.4 volts, significa que a 0.4 hay que multiplicarlo por 360 entre 90 y a eso sumarle 0.3 por 360 entre 60 más 0.2 por 360 entre 45 y a esto al final le vamos a invertir. Les digo el resultado, espero que lleguen a él, si no, como les había mencionado anteriormente, al final de este video les voy a poner las imágenes de la solución de cada uno de estos circuitos ya detallado, pero la suma de estos voltajes me debería dar menos 5 volts. Entonces, hagan un stop aquí en el video, intenten resolverlo y vean si llegan a los menos 5 volts. Ahora, también algo muy importante en esto, chicos, es que imagínense que yo solo quiero sumar los voltajes. Quiero saber cuánto es B1 más B2 más B3, ¿sí? ¿Qué podría ser? ¿Qué pasa si todas mis resistencias en este circuito fueran iguales? Si todas mis resistencias fueran de 10K, pues RF entre R1 sería 1, ¿sí? Porque sería 10 entre 10. Y entonces B1 no se amplificaría. Si ustedes solo quieren hacer la suma de todos los voltajes, recuerden que todas las resistencias tendrían que ser iguales, ¿sí? ¿Qué es el problema de este amplificador sumador? Que invierte. Entonces me sumaría los voltajes, pero me lo daría negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer yo después? Yo podría esta salida meterla a otro amplificador. Imagínense que la salida de aquí, ya me haría la suma de los voltajes. Pero como me da negativo, yo podría mandarlo otra vez, pero ahora un amplificador inversor de ganancia también 1. Significa que todas las resistencias podrían ser iguales y ese amplificador lo único que haría es el voltaje negativo volverlo positivo, ¿sí? Entonces, que quede muy claro que estos amplificadores estamos viendo uno por uno, pero yo podría tomar la salida de uno
y meterlo a otro, y la salida de esos meterlo a otro, y así ir haciendo todo un conjunto de operaciones como si fuera una calculadora. Yo podría sumar, luego multiplicar, luego invertir, luego restar, ¿sí? Por ejemplo, aquí vimos la suma, pero ahorita a continuación vamos a ver la resta. En el caso del circuito 6, es un amplificador de diferencia. Aquí cambia un poco porque en lugar de 2 resistencias, ahora tenemos 4. Si se fijan, 2 son iguales, las llamamos R2, aquí ya no se llaman RF, y 2 otras son iguales, las llamamos R1. ¿Qué va a hacer este circuito? Tienen que ser así, iguales estas dos, iguales estas dos. La ganancia de mi circuito de amplificación va a ser R2 entre R1, ¿sí? Por ejemplo, en este circuito que les pongo de ejemplo es 250 entre 1K, ¿sí? Acá también está 250 y 1K. Significa que la ganancia de este amplificador es de 250, porque 250 entre 1 me va a dar 250. ¿Y qué hace este amplificador? El voltaje que yo conecte en la patita positiva o no inversora le va a restar el voltaje que yo conecte en la inversora. Fíjense, a B2 le resta B1 y me lo amplifica. Entonces, en este ejemplo platicado, ya sabemos que la ganancia, esta va a ser de 250. Y lo que va a hacer es restar, es decir, a 50 milivolts le resta 20 milivolts, que me va a dar 30 milivolts. Si a 30 milivolts yo lo multiplico por 250, me da 7500 milivolts a la salida. Si lo paso a volts, pues hay que dividirlo entre 1000 y me daría 7.5 volts. Fíjense, entonces, este circuito, aunque aquí yo tengo 2 entradas, él me haría la resta, me lo amplifica y me da el resultado. Aquí yo tendría 7.5 volts porque haría la resta y lo amplifica 250 veces. Ahora, el último amplificador, pero no el menos importante, yo les comentaba anteriormente, podemos tener sensores de corriente, un sensor en la industria que me dé una señal de 420 miliamperes. Pero imagínense que yo no tengo un PLC o algo que lea corriente. Tengo un Arduino que solo lee voltaje, ¿sí? Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues esa señal de corriente la podría convertir a voltaje. Este circuito es muy sencillo, solo lleva una resistencia de referencia que va de la salida de mi amplificador a la entrada y funciona por la ley de Ohm. Ustedes saben que la ley de Ohm es de voltaje es igual a corriente por resistencia. Y aquí está corriente de entrada por resistencia de referencia. Pero como lo estamos conectando en la patita invertida, pues el voltaje va a ser invertido, ¿sí? Es decir, negativo. En este ejemplo, fíjense, 6 miliamperes. A 6 miliamperes yo lo tendría que multiplicar por 10,000, lo que me va a dar 6 miliamperes, yo lo puedo pasar a amperes y lo voy a multiplicar por 10,000. Me da 60. Teóricamente este amplificador a la salida debería darme menos 60 volts porque la corriente, aunque sea pequeña, se está multiplicando 10,000 veces, ¿sí? Entonces, este es el convertidor de corriente a voltaje. Si se fijan, todos estos 7 circuitos se podrían armar solo teniendo un amplificador operacional, pero ustedes tendrían que cambiar el acomodo de los voltajes, el acomodo de las resistencias, podrían jugar con los valores, ¿sí? Y pues es importante saber que yo podría una señal pasarla por varios amplificadores y a lo mejor en la primera amplificarla, luego a lo mejor restarle un voltaje, luego sumarle, luego volver a restar o volver a atenuar, etcétera. Así ustedes podrían hacer un circuito bastante grande con varios amplificadores y realizar un tipo de operación como las ecuaciones que ustedes ven en álgebra. No sé si se acuerdan, por ejemplo, la operación 3x más 2y más z, ¿sí? Ustedes podrían decir que x, y y z son 3 voltajes y a x lo tienen que multiplicar por tal número, a y por tal número, a z por tal número y luego sumarlo, ¿sí? O a lo mejor si tienen que hacer una resta, por ahí podrían usar el de diferencia o a lo mejor un
un amplificador inversor, ¿sí? Entonces, ustedes podrían hacer circuitos complejos con muchos amplificadores que hagan determinada operación como si fuera una computadora o una calculadora, pero aquí estamos hablando de operaciones con señales de voltaje o de corriente. De todos modos, recuerden que tenemos este convertidor último que convierte corriente a voltaje. Para terminar con esta clase, vamos a ver unos términos más. Realmente hasta aquí vimos ya lo principal, que era conocer el amplificador operacional y ver todo lo que podemos hacer con él. Hablábamos principalmente de amplificar o atenuar, ¿no? Sumar, restar, etcétera. Pero hay otros términos, aparte de amplificar la señal o atenuarla, como acondicionamiento de señal, aislamiento, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo puedo condicionar mi sistema con la parte de aislamiento? ¿Sí? Muchas veces hay circuitos que se tienen que aislar y se aíslan convirtiendo señales eléctricas en otro tipo de señales. Por ejemplo, hay unas cosas que se llaman optoacopladores que se utilizan para pasar señales eléctricas a señales ópticas y después se vuelven eléctricas. ¿Cuándo se hace esta separación? Es algo parecido a lo que les decía del seguidor de voltaje. Cuando tenemos que separar dos sistemas porque juntos no trabajan bien, ¿sí? Entonces, a veces el ruido del primer sistema puede afectar, por ejemplo, eléctricamente el primer sistema puede afectar eléctricamente al segundo, causando autoinducción o otras cosas. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? La primera parte del circuito se separa, se convierte mediante una señal óptica, una señal magnética y se utiliza en la segunda parte del circuito. Esto es a lo que se le llama de cierta forma aislar. Es otro término que se utiliza para acondicionamiento de señal. También tenemos el acondicionamiento de señal de filtrado, lo que yo les decía. Realmente, aquí les muestro dos señales, una señal analógica muy bonita y una señal digital. Recuerden que la analógica puede variar en el tiempo dentro de un rango, mientras la digital es, por ejemplo, 0 y 5 volts. 0 es 0, 5 volts es 1. Y hablamos de binario, ¿no? De dígitos de 0 y 1. Pero aquí se ven perfecto, pero en la realidad cuando ustedes sensen cosas, se van a encontrar con algo más parecido a lo de abajo. Si se fijan, las señales, aunque se parecen a las de arriba, tienen mucho ruido, ¿sí? En este caso podemos observar que el ruido tiene una mayor frecuencia que la señal que estamos midiendo. La señal que estamos midiendo no debería cambiar tanto en el tiempo, pero el ruido hace que esa señal vaya variando mucho. Y es aquí donde entra la parte de filtrado, ¿sí? Filtrar, ¿qué significa? Que vamos a tomar una señal que está sucia o que tiene ruido, que varía mucho en el tiempo, y la vamos a volver una señal más limpia o bonita. Hay formas de hacerlo. Uno es, por ejemplo, con circuitos electrónicos. Yo puedo usar capacitores y resistencias para filtrar la señal. Otro es que no importa que mi señal se adquiera toda fea, con mucho ruido, sino que yo esos datos después le puedo hacer un tratamiento ya con algún software. Hay diferentes métodos matemáticos para eliminar el ruido, por ejemplo, si yo tuviera los datos numéricos, pero yo también podría agregar unos capacitores y unas resistencias y con eso yo también filtro. Otro término muy importante cuando hablamos de acondicionamiento de señal es la excitación. ¿Qué pasa? Podemos tener sensores que muchas veces van a necesitar alimentación externa. ¿Qué significa? Que a lo mejor
yo tengo un sensor que necesita 12 volts para funcionar, o a lo mejor necesita 3.3 o 5 volts, ¿sí? Entonces, esto se le llama excitación. Muchos sensores, por ejemplo, las fotorresistencias, las galgas y diferentes tipos de sensores les van a solicitar que ustedes tengan una fuente de alimentación, ¿sí? Que les metan voltaje. Entonces, esto también es acondicionamiento de señal porque ustedes requieren meter una señal de voltaje. Otro término es linealización. Hay varios sensores, yo les decía, por ejemplo, en la industria se utilizan sensores que dan señales de corriente y sus señales son muy lineales, es decir, el voltaje, la corriente cambia de forma lineal. Aquí yo les tengo un ejemplo en cuanto a una señal de voltaje, ya no de corriente. Fíjense, este sensor da 1 milivolt por grado centígrado, ¿sí? ¿Qué significa 10 milivolts por grado centígrado? Que si yo estoy a 10 grados me va a dar 100 milivolts y que si yo estoy a tantos grados me va a seguir teniendo la misma proporción. Si se fijan, 1 grado son 10 milivolts, 500 grados son 5000 milivolts o 5 volts, ¿sí? Entonces, este es un sensor muy bonito, lineal. Pero, ¿qué pasa? En la vida real tenemos sensores que pueden tener este tipo de forma, ¿sí? Si se fijan, ya no es lineal, ya tenemos por ahí un cambio. Y bueno, a veces tenemos que linealizar los sensores. Una forma muy sencilla es, por ejemplo, si yo voy a trabajar en distancias, este es un sensor de distancias que nos dice que detecta distancias y te da una señal de voltaje. Pero fíjense, arriba de, no sé, de 5 centímetros, podría darme una señal de mayor distancia, aunque podría significar, por ejemplo, que un objeto está a 8 centímetros o que un objeto está a 5. ¿Cómo saber cuál es el correcto? Pues depende. Y si yo voy a medir con distancias cortas, yo digo, pues yo nada más trabajaría con esta parte de la gráfica, que es una línea muy recta, yo podría decir que ya está linealizado. El problema se agrega cuando ustedes tienen que tratar con distancias grandes, ¿sí? Ya no es lineal. Y esto pasa con muchos sensores. Este es un sensor muy bonito óptico, pero la línea, pues no nos ayuda mucho la curva, ¿no? Lo mismo pasa con las fotorresistencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fotorresistencias que se utilizan para medir iluminación no son lineales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar algún método para linealizarlo, ¿sí? Podría ser a lo mejor agregar una resistencia en paralelo que reduzca la sensibilidad del sistema. Otra forma a lo mejor también podría ser, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi gráfica en Excel con los datos que me muestra la hoja de datos o lo que yo vea que estoy midiendo y saco una ecuación. Excel es muy útil para este tipo de herramientas donde ustedes podrían obtener la ecuación y esa ecuación es la que programamos y podríamos hacer la conversión. Vamos a platicarlo más adelante, pero es importante saber que hay muchos sensores que se tienen que linealizar. Hay sensores que ya nos dan una gráfica muy bonita como la primera, pero hay sensores que nos van a dar gráficas no lineales. Compensación de unión fría, chicos. Esto se trabaja cuando se utilizan termopares. No sé si ya hayan escuchado la palabra termopar. Realmente es un dispositivo que se utiliza para medir temperatura. ¿Qué consiste? Ustedes saben que cuando a algún material se le incrementa la temperatura, el material, sus electrones de cierta forma empiezan a vibrar o se excitan. Ahora imaginen que ustedes tienen un material, un metal A, y lo unen con un metal B y tienen esta punta que están soldados juntos y se agrega temperatura. Se va a excitar el metal A y se va a excitar el metal B y nos van a dar una pequeña diferencia de potencial o un pequeño voltaje entre esas dos puntas. ¿Por qué? Porque uno va a mostrar tanto voltaje, el metal A, y el metal B va a tener también su propio voltaje debido a la excitación por la temperatura. Pero estamos hablando de voltajes muy pequeñitos, ¿sí? Entonces, esto es una forma de medir temperatura. Los termopares, muchos multímetros traen un termopar para medir temperatura y pues no es más que la unión de dos metales distintos que al calentarse generan una diferencia de potencial o una diferencia de voltaje entre sus puntas en la junta fría. Pero ¿qué pasa
Cuando ustedes esto lo conectan al multímetro, se vuelve otra unión, donde también puede pasar lo mismo, ¿sí? Y entonces, todos los termopares se tiene que hacer la compensación de unión fría, ¿sí? Esto es alguno de los métodos de acondicionamiento de señal. Amplificaciones donde nosotros vimos amplificadores operacionales. Atenuación también se puede hacer con los amplificadores operacionales siempre que la ganancia sea menor a 1. Pero también podríamos requerir hacer aislamiento, filtrado, excitación de sensores o de circuitos, linealización de algunos sensores que no sean lineales o la compensación de unión fría. ¿Sí? Aquí viene de sus siglas en inglés. Fíjense, por ejemplo, un termopar a lo mejor necesita que lo amplifique, pero también a lo mejor necesita que lo aísle, que lo filtre, que lo linealice, ¿no? La más común va a ser la amplificación. La atenuación también podría ser, fíjense, yo les decía con alta tensión, aquí la tienen, sí, a voltajes muy altos, pues seguramente para medir yo necesito reducir esos voltajes, ¿sí? Pero ahorita en lo que nos vamos a enfocar es en el uso de amplificadores operacionales, pero es importante que sepan que todos estos términos se pueden trabajar con electrónica para condicionar señales. Condicionar señales de instrumentos, en este caso la mayoría de los instrumentos van a ser sensores. Ahora, ¿yo qué les recomiendo, chicos? Si la verdad esta parte la queremos trabajar práctica, tenemos que alimentar nuestros circuitos. Como les había mencionado anteriormente, en la materia presencial siempre hacemos nuestra fuente de tensión, ¿sí? Ahorita yo sé que por la contingencia y que todo está cerrado, no podemos cubrir esta parte, pero yo que sí les recomiendo, vayan a un ciber, vayan a alguien que arregle compus o si tienen una compu viejita que ya no usen, dentro estas computadoras tienen una fuente de alimentación. Es este cuadrito, no sé si ustedes han abrido sus PCs de escritorio, no las labs, tienen una fuente de alimentación, ¿sí? Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Si pueden, váyanse ustedes haciendo de una fuente de alimentación de computadora, aunque sea porque les va a servir para cuando tengan que armar circuitos, en especial los que están armando prototipo para integradora, ¿sí? Si tienen que alimentar bombas, sensores, esta fuente les va a servir. Esta fuente de computadora es muy útil porque una, la pueden comprar usada, nada más asegúrense que funcione. Después podemos hacer un mini tutorial para ver cómo funciona, pero esta fuente la pueden comprar usada o la sacan de una compu vieja o algo que no necesiten. Nuevas, pues a lo mejor salen un poco más caras, pero usadas realmente casi que a veces hasta las regalan, ¿no? Estas fuentes de alimentación son muy útiles porque les entregan estos 5 voltajes diferentes. Les da 12 volts positivos, 5 volts que sirve para alimentar casi todo, 3.3 volts, que es algunos voltajes que de hecho requieren algunos sensores o circuitos electrónicos, eh, menos 12 volts. Si se fijan, entonces aquí tengo 12 y menos 12 para trabajar con amplificadores operacionales que requieran conectar voltaje simétrico, tanto positivo como negativo, y menos 5 volts. ¿Por qué tienen tantos voltajes? Porque las computadoras dentro tienen amplificadores operacionales y muchos circuitos electrónicos que requieren de esta alimentación tanto positiva como negativa. Entonces, si no vamos a poder armar la fuente, yo les recomiendo que vayan buscando una, ya saben, normalmente pues los trabajos son en equipo, entonces ustedes ya tienen definido un equipo de máximo 3 personas para trabajar, entre los 3 compren una fuente y con esto es suficiente. Esto pues, aunque ahorita dependiendo cuándo volvamos, la podríamos utilizar, pero si no, yo les recomiendo, es una buena inversión y los va a sacar de muchos, muchos apuros. Muy bien. Ya llegamos a este punto donde hemos visto muchas cosas nuevas, muchos conceptos. Yo sé que este video fue un poco pesado, un poco largo, ¿sí? Recuerden que podemos usar muchos términos para condicionar la señal, podemos linealizarla, podemos filtrarla, podemos amplificarla, atenuarla, etcétera, ¿sí? Nosotros hicimos más énfasis aquí en la parte de amplificación y atenuación porque lo que más relevancia tiene que veamos ahorita es cómo utilizar los amplificadores operacionales. Espero hayan entendido este tema. Cualquier cosa, ya saben, la vemos en asesoría. En las horas de asesoría damos una conclusión, damos un resumen, ustedes me platican qué entendieron y pues así podemos también amarrar más estos conceptos en caso de que haya quedado una duda. Les mando un saludo muy grande y espero se encuentren de maravilla. Nos vemos.